Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Subimos historias nuevas todos los días. Dale like y suscríbete. A las 2 de la madrugada, mi vida ya casi no me pertenecía. La pancreatitis me había dejado tan mal que los médicos esperaban lo peor. Mis padres estaban junto a mi cama, esperando algo que nadie quería nombrar. Entonces todo se apagó. No fue como dormirme. Fue como si me arrancaran del peso de mi cuerpo sin dolor y sin ruido. De pronto, estaba dentro de un túnel inmenso y oscuro. Lo extraño es que aquella oscuridad no me daba miedo. Yo seguía avanzando con mi cuerpo, o con algo muy parecido a mi cuerpo, pero era más liviano, casi frágil, como si pudiera quebrarme con solo pensarlo. Al fondo había una luz, pequeña al principio, luego más cercana, luego imposible de ignorar. Me moví hacia ella sin esfuerzo, sin caminar, sin caer, sin decidirlo del todo. Iba acostado, o al menos esa era la sensación. No por postura, sino por una certeza inmóvil, como si todo en mí apuntara hacia esa luz. Mientras avanzaba, el aire cambió. Sentí una brisa tibia rozándome la cara, y algo que jamás olvidé. Mi pelo se movía suavemente, como si aquella luz respirara sobre mí. Era una caricia leve, cálida, perfecta. Cuanto más me acercaba, más desaparecía todo lo humano. El hospital, el dolor, el miedo, mi nombre. Solo quedaba una paz inmensa, una sensación de bienestar tan total que no sé compararla con nada de este mundo. Allí el tiempo no funcionaba. No había reloj. No había antes ni después. Un instante podía durar horas, y horas podían romperse en una fracción mínima. Eso es lo más difícil de explicar. No estaba soñando. No estaba imaginando. Yo estaba allí. Y al mismo tiempo, no estaba del todo separado de este mundo. En algún momento vi mi cuerpo desde fuera, como si observara la escena desde una esquina del techo. Debajo de mí, una figura médica se inclinaba sobre la cama. Doctor o enfermera, no lo sé. Solo entendí una cosa. Mi viaje estaba terminando. Pero antes llegué al centro de la luz. No era una lámpara. No era sol. No era fuego. Era presencia. Una presencia hecha de paz, amor y algo demasiado grande para mi lenguaje. Me envolvió por completo. Sentí que nada malo podía tocarme jamás. Y entonces la vi. Mi abuela estaba en la entrada de la luz. Había muerto 6 años antes. Y aún así la reconocí de inmediato. No por su rostro, no por su ropa. La reconocí como se reconoce algo amado desde siempre. Se acercó sin moverse del todo, como si la luz la sostuviera. Luego apoyó su mano en mi frente. Todavía puedo sentir ese contacto. No era frío, no era calor, era una calma viva entrando en mí. Y me dijo algo que me atravesó entero. Vuelve. Todavía no. Siempre estaré aquí esperándote. No te preocupes. No hubo discusión. No hubo despedida. En el mismo instante, el túnel regresó sobre mí. El viaje de vuelta fue brutalmente rápido, como milésimas de segundo aplastadas unas contra otras. La paz se cerró. El peso volvió.
El aire del hospital era seco y pesado. Abrí los ojos de golpe. Mi abuela ya no estaba. Mi padre sí. Me golpeaba la frente con desesperación. Y cuando me vio reaccionar, dijo una sola frase: «Has sobrevivido». Yo no sentí euforia, ni pánico, ni confusión, solo una serenidad imposible, como si hubiera regresado lavado por dentro. Durante días casi no pude recordar el viaje. Se me escapaba como agua entre los dedos, pero la sensación permaneció. La luz, la brisa en mi pelo, la mano en mi frente, y esa certeza inquietante. No crucé solo un túnel. Llegué hasta una puerta, y alguien que ya estaba muerto me pidió esperar. Lo primero que sentí fue una presión imposible en el pecho, como si una piedra caliente me hundiera desde adentro. Intenté pedir ayuda y solo salió un silbido roto. Escuché pasos rápidos, metal golpeando metal, ruedas chirriando demasiado cerca. Alguien dijo mi nombre una vez, luego otra, y después dejó de sonar humano. No sé cuánto tiempo pasó, porque el tiempo empezó a doblarse. Un segundo duraba una eternidad y una eternidad cabía en un latido. El aire tenía olor a plástico, desinfectante y algo quemado. Mi brazo pesaba como si estuviera lleno de arena mojada. Quise abrir los ojos, pero antes de lograrlo sentí que algo en mí se soltaba. No fue dolor. Fue más parecido a un clic silencioso dentro del cráneo. Y de pronto ya no estaba acostada. Estaba arriba, suspendida, inmóvil, mirando la cama desde el techo. Vi mi cuerpo debajo de una sábana parcial. Pequeño, pálido, ajeno. No sentí amor por ese cuerpo. Tampoco miedo. Sentí una curiosidad fría, casi vergonzosa. Las máquinas parpadeaban como si respiraran por mí. El sonido del monitor se estiró hasta volverse una línea interminable. No sé si murió mi corazón en ese instante, pero algo terminó. Y algo empezó a observarme desde la oscuridad del cuarto. No vi una figura completa, solo una densidad, una zona más negra que la sombra. Era como mirar un hueco recortado en el mundo. Y aún así, supe que me miraba. No con ojos, con atención. Entonces el cuarto desapareció sin moverse. No viajé hacia ningún túnel luminoso. Eso sería más fácil de explicar. Entré en un espacio gris azulado, inmenso y sin paredes. No había suelo, pero yo sabía dónde estaba arriba y abajo. El silencio tenía presión. Me apretaba los oídos como agua profunda. A lo lejos se oía un zumbido grave, constante, antiguo, como una máquina enorme funcionando detrás del universo. Pensé que estaba sola, hasta que noté las formas. No eran personas exactamente. Parecían columnas delgadas envueltas en niebla, quietas al principio, luego ligeramente inclinadas hacia mí, como si hubieran advertido mi llegada. Quise retroceder, pero allí no había cuerpo para retroceder, solo intención, y mi intención pesaba menos que el aire. Una de esas formas se acercó sin desplazarse. No caminó. Simplemente estuvo más cerca de repente.
Sentí un frío seco atravesarme, no en la piel, más adentro, en los recuerdos. Y entonces escuché la voz de mi madre. Tenía su timbre exacto, su manera de pronunciar mi nombre cuando era niña, pero mi madre seguía viva, y yo sabía que eso no era ella. La voz vino desde todas partes. Dijo: ven. Solo eso. Que antes chica. Las otras formas no se movieron. Esperaban, como si la decisión fuera mía. Sentí una tristeza inmensa, no porque quisiera morir, sino porque una parte de mí reconocía ese lugar. Y esa familiaridad fue lo más perturbador de todo. Quise recordar el hospital, mi nombre completo, la fecha, el peso de mi cuerpo, cualquier cosa que me atara. Pero los recuerdos se aflojaban como nudos mojados. La voz volvió a decir: ven. Esta vez detrás de mí, aunque allí no existía detrás. Entonces vi una luz. No era cálida ni hermosa. Era blanca y dura, como una puerta abierta dentro de un congelador. La luz no me consoló. Me examinó. Sentí que algo en mí quedaba expuesto, capa por capa. Mentiras pequeñas, rencores viejos, miedos que jamás dije en voz alta. Todo flotaba frente a esa claridad cruel. Y detrás de mí, las formas seguían esperando. No sé cuánto duró. Allí la duración era otra enfermedad. Entonces oí un golpe seco. Después otro. Y el vacío entero tembló como una membrana. Comprendí que eran compresiones sobre mi pecho. Desde muy lejos alguien intentaba traerme de vuelta. Quise ir hacia ese sonido, pero la voz de mi madre dijo: no todavía. No sonó amorosa, sonó paciente, como quien ya sabe que tarde o temprano voy a obedecer. Sentí pánico por primera vez, violento y total. Me lancé hacia el golpe, hacia el ruido, hacia el dolor, y algo me sujetó. No una mano, no un brazo, una resistencia, como si el espacio hubiera decidido cerrarse sobre mí. Escuché mi nombre otra vez, ahora con voces humanas, urgentes, rotas. El monitor chilló. El aire regresó como vidrio molido entrando en mis pulmones. Abrí los ojos y la luz del hospital me cortó la vista. Tosí. Lloré. Alguien dijo: volvió. Yo también lo creí durante unos segundos, hasta que miré la esquina del cuarto. La misma oscuridad estaba allí, quieta, atenta, más negra que cualquier sombra del hospital. Parpadeé y no desapareció. Una enfermera movió una bandeja. El metal sonó normal. Las máquinas sonaron normales, pero esa esquina no pertenecía a la habitación. Durante días pensé que eran efectos de la medicación. Fiebre, trauma, sueño roto. Luego volví a casa. La primera noche me despertó el mismo zumbido grave. Venía del pasillo. Bajo, constante, antiguo, como aquella máquina imposible detrás del universo. No me moví. Sentí el aire del cuarto más frío en un solo lado de la cama.
como si algo estuviera de pie junto a mí. No vi nada cuando encendí la lámpara, pero en el espejo del armario, por una fracción de segundo, la habitación parecía más larga de lo posible. Desde entonces hay momentos en que todo se queda demasiado quieto y siento aquella tensión otra vez. A veces justo antes de dormir, a veces en salas de espera, a veces cuando alguien pronuncia mi nombre con cierta cadencia. No volvió con forma, volvió como una certeza. La certeza de que ese lugar existe, de que algo me reconoció allí y de que cuando oiga ven por tercera vez, tal vez ya no intente regresar. Lo primero que vi fue a mi padre llorando junto a una cama donde alguien yacía inmóvil. Tardé unos segundos imposibles en entender que ese cuerpo era el mío. Yo estaba arriba, suspendida, quieta, mirando todo desde un ángulo que no debía existir. No sentía el peso del cuerpo ni el roce de las sábanas, solo un silencio espeso, cortado por máquinas lejanas y el llanto contenido de mi padre. Quise llamarlo, decirle que estaba ahí, pero no tenía voz, ni boca, ni aire. Entonces la habitación se abrió como si la realidad hubiera cedido por dentro. Y aparecí frente a un túnel largo, demasiado largo, con una luz pequeña al fondo. La luz parecía distante, pero algo en mí supo que me estaba llamando. Empecé a moverme sin caminar, luego a acelerar, luego a atravesarlo a una velocidad que me borró toda medida del tiempo. No había viento, pero sentía presión. No había sonido, pero todo vibraba. Las paredes del túnel no eran paredes. Eran oscuridad viva, profunda, como si observaran mi paso. Y la luz crecía. Crecía hasta ocuparlo todo. Mientras me acercaba, una paz imposible empezó a envolverme. No era solo calma, era amor. Un amor tan total que me hizo sentir que toda mi vida había sido apenas una sombra de eso. A ambos lados de mí percibí presencias. No las veía con claridad, pero sabía que estaban ahí. No inspiraban miedo. Eran inmensas y suaves al mismo tiempo. Como compañía antigua, como guardianes que no necesitaban explicarse. Su cercanía me sostuvo mientras la luz me recibía por completo. Cuando entré en ella, desapareció toda confusión. No hablé con la boca. Nada allí funcionaba así. Todo era pensamiento, comprensión inmediata, verdad sin palabras sin. Me mostraron mi vida, desde el principio hasta ese instante, pero no como recuerdos sueltos. La viví otra vez desde dentro y desde fuera. Sentí lo que yo había hecho sentir a otros. La herida que causé, la ternura que di, la huella invisible de cada gesto mínimo. No había juicio cruel, y eso era lo más insoportable y lo más hermoso. Porque entendí todo al mismo tiempo. Entendí por qué importaba cada palabra, cada ausencia, cada acto de amor. Estaba llena de conocimiento, no conocimiento humano, algo completo, sereno, inmenso. Y entonces vi un jardín. Era hermoso de una forma que me sigue pareciendo cruel intentar describir. Los colores no eran colores de la tierra. Parecían vivos, conscientes,
más profundos que cualquier visión humana. Todo respiraba paz. Una paz tan completa que mi deseo de quedarme fue inmediato. No había dolor, no había miedo, no había tiempo. Solo esa certeza de haber llegado a un lugar verdadero. Supe allí que tenía un propósito en la tierra, no porque alguien me lo explicara paso a paso, sino porque en esa claridad absoluta todo encajaba. Entonces Dios me habló. No lo vi, y aún así no tuve ninguna duda. La voz no sonó en mis oídos. Apareció dentro de mí con una autoridad imposible de resistir. Me detuve. Supe que si avanzaba más, no podría regresar a la tierra. Esa frontera no tenía puerta ni muro, pero era absoluta. Se me dio una elección: volver o quedarme. Yo quería quedarme. Quería quedarme en ese amor, en esa paz, en esa verdad donde nada dolía. Pero Dios me dijo que mi propósito no había terminado, que volvería, que tendría hijos, que aún había vida esperándome abajo. Recuerdo la extraña mezcla de obediencia y tristeza que me atravesó. En mi corazón quería permanecer allí, pero era más fuerte el deseo de hacer su voluntad, y en cuanto acepté, volví de golpe, como un impacto seco, como caer dentro de un cuerpo demasiado pequeño y demasiado pesado. Abrí los ojos al hospital y el dolor regresó con toda su brutalidad. El aire raspaba, la piel ardía. Los sonidos eran metálicos, cercanos, insoportablemente humanos. Después me dijeron que me habían atado a la cama. Las convulsiones habían sido tan fuertes que no pudieron contenerme de otro modo. Los médicos estaban asombrados de que hubiera sobrevivido. Pero lo más difícil no fue regresar. Fue seguir viviendo después de haber conocido ese otro lugar. Nada volvió a sentirse igual. La fe que antes tenía se convirtió en certeza. Sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y aunque nunca encuentro palabras suficientes, hay algo que no cambió desde aquel día. Dios es real. Jesús es real. Y al final, lo único que realmente pesa es el amor. La noche antes de morir, el dolor me partía el pecho y la boca del estómago. Cada respiración entraba a medias, como si algo pesado se hubiera sentado dentro de mí. Mi médico dijo reflujo ácido y me mandó a casa con pastillas. Recuerdo mirarlas y sentir una certeza absurda, silenciosa, helada. Eso no era acidez. A la mañana siguiente, el aire tenía un frío raro, casi metálico. Miré el reloj, cerca de las 7. Llamé a mi hija para decirle que no iría a su casa. Le dije que ya había llamado al 911. Después, mi memoria se rompe en pedazos húmedos y oscuros. No recuerdo la ambulancia completa. No recuerdo manos, ni preguntas, ni sirenas enteras. Solo destellos. Un techo blanco pasando sobre mí. Un pitido irregular. Presión en el pecho. Y luego, nada que yo pudiera llamar nada. Cuando volví a recordar algo, ya no estaba dentro de mí. Estaba arriba, mirando hacia abajo. Vi a una mujer inmóvil sobre una cama. Había algo terrible en su quietud. No pensé que fuera yo,
Sentí lástima por ella. Una lástima profunda, urgente, casi maternal. Quise ayudarla porque parecía muerta. Recuerdo esa idea con una claridad que me asusta todavía. Parecía muerta. Y yo no entendía por qué nadie hacía suficiente. No vi mi rostro con nitidez. No escuché una explicación. Solo esa escena suspendida, como si el tiempo no avanzara. Como si el cuarto estuviera contenido dentro de un silencio espeso. Después, ese momento desapareció de golpe. No hubo túnel. No hubo música. No hubo paz luminosa. Solo un corte seco en la realidad. Y luego, 2 días perdidos. Desde el jueves por la mañana hasta el sábado, mi vida es una habitación cerrada. Pero no está vacía. Porque yo sigo diciendo que había mucha gente en mi cuarto. Demasiada. No hablo de una visita breve. Ni de 2 médicos entrando y saliendo. Hablo de presencia. De un cuarto lleno. Había figuras inclinándose sobre mí. Algunas muy cerca. Otras quietas en los bordes, esperando. Yo creía que eran médicos y enfermeras. Eso tenía sentido entonces. Pero cuando desperté, me dijeron que no. En cuidados intensivos solo podían entrar muy pocas personas a la vez. A veces, 1. A veces 2. Nunca esa multitud que yo sentía, respirando alrededor. Y sin embargo, las recuerdo. No como un sueño cualquiera, sino como se recuerda una molestia real en la piel. Una cercanía invasiva. Sus voces no eran claras. Eran susurros. No palabras completas. No frases que yo pueda repetir. Solo el sonido de gente hablando muy cerca de una cama. Como si discutieran algo que no debía oír. Como si yo fuera el centro de una conversación antigua. A veces sentía que se inclinaban sobre mi cara. Y el aire cambiaba. Más frío. Más denso. Como si cada susurro pesara físicamente sobre mi pecho. No sé cuántos eran. No puedo describir sus rostros. Eso es lo peor. Recuerdo la cantidad, la cercanía, el murmullo, pero no las caras. Es como si mi mente hubiera aceptado su presencia sin permitirme verlos del todo. Desperté el sábado en el hospital. Mi hija estaba a mi lado. Su cara fue la primera cosa sólida que sentí real. Ella me explicó lo que había pasado. El paro cardíaco. Las horas perdidas. El miedo de no saber si volvería. Yo la escuchaba, pero parte de mí seguía en aquel cuarto lleno. En aquel cuarto imposible. Le conté que había visto una mujer sobre la cama. Que me había dado pena. Que quería ayudarla. Y más tarde comprendí que era yo. Decirlo en voz alta me produjo un frío inmediato. Como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente no puede ordenar. También le dije que había mucha gente en la habitación. Mucha. Inclinándose sobre mí y susurrando. Pero nadie supo decirme quiénes eran. Los médicos tenían respuestas para mi corazón. No para eso. Mi familia tenía alivio, porque sobreviví. No para eso. Y yo misma no tengo lenguaje suficiente para eso. Solo sé lo que sentí. Que por un instante vi mi cuerpo desde arriba sin reconocerlo. Que pasé 2 días en un lugar del que no traje imágenes completas. Solo presencias.
susurros y esa multitud imposible alrededor de mi cama. A veces me pregunto si estaban observándome, si esperaban algo, si discutían si me iba o me quedaba. No lo sé. Y quizá eso sea lo más inquietante. No la muerte, sino compañía que nadie más vio. Todavía puedo cerrar los ojos y sentir el cuarto llenándose otra vez. El murmullo vuelve primero. Después, la presión en el aire. Después, esa certeza insoportable. Que mientras yo estaba entre aquí y otra parte, no estuve sola. Desperté bajo el agua, y supe que algo ya había terminado en mí. No sentí el golpe ni el dolor. Solo una presión helada cerrándome la cabeza. El agua era negra. Espesa. Silenciosa. Como si me hubiera tragado una noche entera. Entonces miré hacia la orilla. Y vi personas reunidas en fila. Quietas. Demasiado quietas. Había flores oscuras. Ropa de luto. Un cajón. Por un instante imposible, entendí que era mi funeral. No pensé con palabras, pero lo supe con una certeza que me vació por dentro. Quise gritar. Quise subir. Quise respirar. No tenía cuerpo para hacerlo. Después, ya no estaba en el agua. Tampoco en la orilla. Me movía sobre el país como algo sin forma. Sobre colinas negras. Sobre ríos que reflejaban una luz enferma. Sobre extensiones vacías donde el mundo parecía abandonado. No caminaba. No volaba. Simplemente era arrastrado. A veces cruzaba agua inmóvil. A veces tierra abierta y oscura. A veces lugares que no reconocía, y aún así sentía antiguos. El tiempo dejó de comportarse como tiempo. No sé si fueron segundos, horas, o algo peor. Luego aparecieron las cavernas. No entré en ellas. Desperté dentro de ellas. Eran estrechas, húmedas. Vivían alrededor de mí como gargantas de piedra. No tenía manos. No tenía piernas. Pero avanzaba igual. Retorciéndome. Como un animal atrapado en la tierra. Las paredes rozaban algo que ya no debía sentir. Y aún así, sentía presión. Raspones. El eco de una asfixia. Muy al fondo brillaban luces. No eran cálidas. No eran amables. Eran intensas y lejanas, como ojos abiertos dentro de la roca. Yo iba hacia ellas porque no podía hacer otra cosa. Y entonces, escuché voces. No venían de las cavernas. Venían de muy lejos. Y de muy cerca al mismo tiempo. Quédate con nosotros. Aléjate de las luces. La frase atravesó la roca como una aguja. Yo seguía avanzando, retorciéndome hacia ese resplandor imposible. Más tarde me dijeron que en la camilla yo lloraba y me agitaba. Que mi cuerpo se movía como si intentara meterse por un túnel. Eso fue exactamente lo que estaba haciendo. No sé cuántas veces oía médicos y enfermeras llamarme. Sus voces llegaban rotas, como si pasaran por kilómetros de piedra mojada. A veces me retenían un instante. A veces desaparecían y solo quedaba la luz. Una luz que prometía salida. Pero no explicaba nada.
Me dijeron después que quizá aquello era elegir entre bien y mal. El paisaje abierto o los túneles negros. La claridad o la profundidad. No lo sé. Allí dentro esas ideas humanas se sentían pequeñas. No vi religión. No vi templos. No vi a nadie reclamando la verdad. Solo existencia. Desnuda y terrible. Solo la certeza de que algo continúa cuando el cuerpo falla. Y continúa aunque uno no entienda su forma. En algún momento dejé de avanzar. Las voces humanas se hicieron más fuertes. El peso volvió de golpe. El aire entró como vidrio roto. Y regresé. No regresé en paz. Regresé con la sensación de haber sido devuelto antes de tiempo. Desde entonces, creo que el alma sigue. No me importa el nombre que cada fe le dé. Nadie vuelve con un sello definitivo. Nadie vuelve diciendo que entendió el mapa. Solo volvemos con fragmentos. Con imágenes imposibles. Con el miedo pegado al pecho durante años. También aprendí que hay cosas que esperan. Momentos que parecen obedecer a una voluntad extraña. Mi suegra estuvo en coma hasta que llegó su último hijo desde Chicago. Todos habían viajado desde distintos estados para despedirse. Ella esperó inmóvil hasta oír que él estaba allí. Y entonces murió. Desde aquel día ya no llamo casualidad a ciertas despedidas. Yo también fui perdonado o pospuesto por algo que no comprendo. Sigo aquí. Pero a veces al cerrar los ojos, vuelvo a sentir la piedra húmeda apretándome. Vuelvo a ver esa luz fija al fondo. Y todavía escucho la misma orden. Quédate con nosotros. Aléjate de las luces. Hay noches en que no sé si realmente regresé del todo.